Bien, uno de los temas del día, sin lugar a dudas, y va a ser el tema de la semana porque es el que le pone el contexto a todas las discusiones, ¿no? Uno cuando habla de números parece hablar de números fríos, si no le pone la cara a esa cantidad de personas que con estas medidas ultra exigentes respecto del ajuste que se viene llevando adelante caen bajo la línea de pobreza. El Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer los últimos días el número de la pobreza. 57% de pobres, esto corresponde a 27 millones de personas en un universo de 46. Vamos a hablar con Agustín Salvia, es el titular de este observatorio. Gracias, Agustín, por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nurian? ¿Cómo estás? Muy buenas Bien, muy tardes. bien. Decía, es un número inimaginable un tiempo atrás, que además la realidad es que tuvo un crecimiento importantísimo en el mes pasado, ¿no? A ver, sí, es importante tener en cuenta que no se trata de una medición directa en donde se compara a partir de una encuesta los ingresos de la población con respecto al valor de las canastas básicas, alimentarias y de otros precios. Nosotros la última medición que hizo el Observatorio de la Deuda Social Argentina es del tercer trimestre del año pasado. Y las mediciones, si bien son mensuales del INDEC, recién se presentan como promedio en marzo de este año. Ujú. Nosotros tenemos la medición del tercer trimestre y nos pareció importante tomar datos o proyectar esos datos tomando en cuenta la información que sabemos que tuvo la evolución de los precios de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, así como de los ingresos de las remuneraciones salariales y de los ingresos no laborales y otras prestaciones. Entonces es un ejercicio de simulación el que hacemos a diciembre y a enero. No Ujú. es una medición directa. Ujú. Ahora, ese ejercicio de simulación nos deja un panorama efectivamente muy doloroso, muy Sí. complicado, complejo. Eh, Buena parte de la indigencia y la pobreza habría aumentado fuertemente en diciembre. Ujú. ¿Por qué? Porque teníamos los salarios de noviembre y los programas sociales de noviembre que se Sí. cobraban a principios de diciembre. Sí. Y la gente gasta en diciembre lo que recibe en ese mes, y en ese mes hubo un fuerte devaluación y una fuerte explosión de los precios. Sí. Fin de año. Finalmente, si bien nada tuvo que ver con una conflictividad social, nada explotó, ahí tuvo un enorme impacto, la indigencia pasa de casi 10 puntos, 9,6. En nuestra proyección, esa sí es una medición que teníamos hasta ese momento, a diciembre a 14%. Sí. Y la pobreza aumenta de 44% que teníamos medido en el tercer trimestre a un diciembre que ya arrastra un 49,5, casi un 50% de pobreza a fin de mes, Sí. con los ingresos que se obtuvieron en noviembre. Con los ingresos que se obtienen en diciembre, tampoco hubo aumento del salario mínimo, tampoco hubo paritarias, tampoco hubo ajustes informales en términos privados, del sector privado con cada uno de sus trabajadores, Mm. pero no hubo un marco normativo que regulara una mejora en las remuneraciones generales. eh, y lo único que hubo fue un aumento, sí, a principios de enero de los programas sociales, que implicó un impacto de duplicar la asignación universal por hijo y de aumentar en un 50% la tarjeta alimentar, así como el bono a los jubilados de 50.000 pesos y un aumento de 12-15% de los beneficiarios de los programas sociales y del salario mínimo en general. En ese contexto, la pobreza aumentó de ese 49-50% que teníamos en diciembre, econométricamente hablando, en términos de su proyección, habría aumentado a un 57%, al menos a más de un 55%. Ujú. Mientras que la indigencia, debido a la fuerte inyección sobre los programas sociales, solo habría aumentado de un 14 a un 15. Ujú. Efectivamente, ahí la medida pública puso un techo al aumento de la indigencia en los sectores más pobres. De hecho, los sectores más pobres, gracias a esa transferencia, en enero, no en febrero, en enero, habrían bajado
habían mejorado su capacidad de consumo. Mm. Los más pobres, producto de esa asignación. La O sea, a indigencia ver, habría Agustín, caído. me detengo acá por esto que estás diciendo. En realidad tiene que ver esto, el número que se mantuvo con que los indigentes mejoraron, como decís, su situación por esta decisión y no con que, porque pensaba recién, en ese número de pobreza que crece, hay gente que antes pertenecía a una clase media que con mucho esfuerzo llegaba a mantener determinado nivel de vida, que con la devaluación, salarios congelados y demás, cae a la pobreza o empieza a ser medida bajo la línea de pobreza, pero no llega a la indigencia. Entonces por eso se dispara tanto el número de pobres y el de indigentes queda. Exactamente, exactamente. Los que ya eran pobres, pobres más crónicos, pobres estructurales, beneficiarios de los programas sociales, además de hacer changas, consiguen con producto del beneficio social una mejora relativa con respecto a diciembre, no con Sí, respecto a antes. ¿Bien? Ya en diciembre se empobrecieron más, sí. pero con respecto a diciembre logran una mejora. En cambio, los sectores de clase media, como bien decís, empeoraron en diciembre, empeoraron en enero. En realidad vienen a empeorar, bueno, empeoraron vertiginosamente, pero gota a gota, chorro a chorro, vienen empeorando en los últimos 10 años. Eh, Uno escucha esto, digo, hablamos de números todo el día, ¿no? Sobre todo los que además de la economía real, que es la economía del supermercado, cuando vamos al supermercado y vemos. Porque La plata no te alcanza. no, la plata no Es así. alcanza, pero cuando te tenés que poner a diagramar, una cosa es decir, bueno, cambio de marca, o esto que tal vez Claro, compraba, que me gustaba para el viernes a la ya no noche lo en compras. mi casa, no lo compro, no importa. Otra cosa es cuando le tengo que sacar una actividad extracurricular a un hijo, porque digo, no lo tengo que No te pagar. alcanza. Digo, una cosa es sacar Netflix, otra cosa es sacar de fútbol a los chicos, ¿no? Y O sacar seguir. la maestra particular. Bueno, eso es mucho más grave, digo, ¿no? Porque también con la Maestra particular. pobreza también crece el número de chicos que ven reducida su educación y me parece que el problema más grave tiene que ver con que ese número de pobres estructurales aumente por los que no pueden volver a reinsertarse en el sistema. Sí, el proceso es más lento, pero sin duda produce un impacto. El proceso es lento, no ocurre en 2, 3 meses, pero efectivamente este aumento de la pobreza estructural va a ocurrir como ocurrió en todas las crisis, 2001, 2002, 89, 90, 91, 81, 82, 75. Es decir, Ujú. haciendo la historia en Argentina venimos teniendo un aumento de la pobreza estructural y crónica y cada crisis produce una nueva camada de pobres crónicos. Esto va a ocurrir con esta crisis. Es decir, los jóvenes que son hoy jóvenes son hijos de la crisis, jóvenes pobres, marginados, son hijos de la crisis 2001-2002. Claro, ¿Bien? sí. Entonces, en ese contexto va a ocurrir esto y va a tener un impacto intergeneracional. Ujú. Si se puede revertir o no va a tener que ver con la capacidad que hay de bajar la inflación, de que es tan... A ver, yo no quiero ni a favor ni en contra señalar, acá hay una apuesta de política económica. Sí. Si esto sale bien, efectivamente, ¿qué va a implicar? Va a implicar bajar la inflación, que haya inversión, que la pequeña y media empresa se recupere, que se genere empleo. Eso producirá un efecto de caída de la pobreza por ingresos rápidamente, porque buena parte de esto tiene que ver con la inflación y con la falta de trabajo. Y ese contexto puede generar 15, 20 puntos de pobreza menos. Ujú. Cuando lleguemos a ese punto de relativa normalidad, es como si la normalidad en la Argentina es un país de 30% de pobres crónicos, 30 a 35 en este momento. Bueno, en ese momento, bajar ese 30 al 35% a niveles más razonables, más equitativos, más justos en la sociedad, va a ser algo mucho más complicado porque no va a depender de que baje la inflación, ni siquiera de que haya una tasa de crecimiento de 3%. Quizás haya necesidad de programas sociales por mucho tiempo y podamos pensarlo intergeneracionalmente. Ujú. Hoy por hoy lo que está ocurriendo es que las clases medias caen en la pobreza y todavía no es pobreza estructural, Claro. pero lo Ahora, ¿cómo podrá juega el ser. tiempo en el que esos cambios puedan concretarse? Digo, vos decís, si baja la inflación, si se concreta esto que pareciera, porque vemos la Argentina en dos planos, ¿no? Un plano el económico, me parece que el presidente fuera alcanzando de a poquito esa mirada que tiene sobre lo que hay que hacer en materia económica.
Y por otra parte, lo gravísimo y doloroso en materia social de estos números, que no es ni más ni menos que la vida de la gente real, ¿no? Entonces, Exactamente. digo, ¿cómo juega el tiempo para que esta gente que está atravesando una situación supuestamente temporaria, que pasa de pertenecer a una clase media a cobrar bajo la línea de pobreza, pueda revertir esta situación y el número descienda de pobres en 15 puntos? No, a 15 puntos todavía No, en no soy 15 tan puntos. optimista. No, en. Sí, sí, bien, sí, por eso, que descienda a 40, 35, Sí, 40% de pobreza, bueno, no, los tiempos. Acá también van los tiempos de resistencia social claro, y de aguante social, ¿no? claro. Porque puede ser que esto se desestabilice desde el punto de vista social y después político-institucional. Entonces, si apostando eh, a que esto no ocurra, tengo factores para pensar que no va a ocurrir, hoy por hoy hay una apuesta de la sociedad. Hoy hablaba con Jorge Fontevecchia acerca de que justamente las crisis son disciplinadoras desde el punto de vista social. Entonces, hoy por hoy hay un fenómeno de disciplinamiento social porque tampoco hay emergentes que convoquen a una ruptura y a una opción alternativa. No hay Ujú, alternativa a esto. No hay opciones políticas. Hay ideas, pero no hay una estructura político-social que diga, che, frente a esto nosotros tenemos todo esto como opción, ¿bien? Entonces, ujú, esto no ocurre y seguramente tendrá que pasar 2 años desde el punto de vista democrático para que vuelva a aparecer el debate político acerca de cuáles serían los mecanismos. Hoy por hoy ujú, gobierna quien obtuvo el 56% en un balotaje. ujú, Quien gobierna tiene un plan, sabe que en 5 o 6 meses tiene que revertir el proceso. Si no lo logra, eventualmente ya no será la democracia institucional, sino la democracia social la ujú, que le vaya en contra, porque efectivamente va a haber una reacción social contra un estado de empobrecimiento brutal. ujú. Ahora, mientras tenemos 3 meses y haya un proceso de caída de la inflación tiene, en un contexto, así como la crisis es disciplinadora, cuando cae la inflación, sin que se pierda el empleo, es muy importante Claro. este punto, sin que se pierda el empleo, porque la clave de que esto no haya estallado tiene que ver con que en realidad no hay un quiebre en la cadena de pagos y por lo tanto las unidades productivas siguen vigentes, se harán más formales, más informales, pero finalmente siguen estando presentes en la economía, siguen generando actividad económica mucho más recesiva, pero con ese contexto habrá posibilidad de recuperación en tanto ese segmento tenga un horizonte de salida en términos de proyección después de 2 o 3 meses de Sí, crisis, y se espera un rebote. claro. En un modelo de ajuste ortodoxo es de esperar que haya un rebote. Ujú. Que sea una salida estratégica para el desarrollo del país, estamos en otra discusión. Sí. En este momento estamos en la discusión de si la gente va a poder salir en 2 o 3 meses. Si sale porque baja la inflación y no pierde el trabajo y tiene posibilidades de generar más trabajo, en ese escenario es posible que haya estabilización política, económica y social y el gobierno de Milei logre tener un plan de reformas estructurales como viene planteándolo durante los próximos 2 años. Ujú, Mientras eso no ocurra como escenario alternativo opuesto a ese, mientras que no baje la inflación y no logre mantener el nivel de empleo, la situación se agrave y sí, la situación tenderá a ser más problemática desde el punto de vista social y político institucional ujú. y seguramente pondrán en juego la legitimidad de este gobierno. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica.